uno de mis videos me sugirieron que haga un video de conclave y eso nos llevó a investigar sobre este tema que es el conclave. ¿Quieres saber qué es el conclave? Quédate con nosotros. ¿Dónde empezó el conclave y con quién empezó el conclave? Que es la asamblea de los cardenales reunidos de la pontífice. El primer conclave se creó en 1271 para limitar el tiempo de las elecciones de los papas. La institución del conclave, tal como se lo dice, que lo conocí, fue resultado de la Constitución del 7 de julio de 1274. ¿Desde qué tiempo hasta hoy, a la actualidad, tiene más de 750 años aproximadamente conclave, donde ya está convertido en norma para toda la estructura católica? Todos los ingredientes esenciales como la independencia del poder político, la mayoría de 2/3 es el aislamiento del mundo para esta elección o este conclave, como se lo conoce en la actualidad. Tiene desde 150 años tiene el conclave. No viene desde el inicio, desde el que se crea la iglesia, sino ya tiene su origen en una fecha que ya se lo dimensioné ahora, en esa fecha posterior. Tiene 750 años el conclave de vida en esta tierra y en esta sociedad. ¿Cuál fue el objetivo principal o primordial del conclave en el siglo XIII? Fue limitar el tiempo de la elección del Papa. Eso fue la idea principal, y asegurar que la elección se realice de manera eficiente y efectiva. Eso fue la estructura realmente del conclave. La institución del conclave, tal como se lo conoce hasta hoy en este tiempo, fue establecido por la Constitución del 7 de julio de 1274, que establecía las normas esenciales para la elección del Papa, incluyendo dentro de estas normas la independencia del poder político en ese entonces, la mayoría de 2/3 para la elección y el aislamiento del mundo durante el proceso de la elección, donde se unen los cardenales, ellos se encierran hasta elegir al nuevo Papa, donde proviene el término, y este término que proviene del conclave, que es un término bien tomado y bien elegante realmente. El término conclave proviene de la palabra latina conclave, que significa cerrado o privado. Se utiliza para describir específicamente la reunión, esa reunión privada y cerrada de los cardenales que se lleva a cabo para poder elegir en el Vaticano y elegir al nuevo Papa o al sucesor del Papa que ya fallece o renuncia después de la muerte del Papa anterior. Entonces se reúnen para poder tener esa elección, que se llama conclave. La primera vez que se aisló los cardenales para tomar esta decisión fue por iniciativa propia del pueblo romano. Y no fue hasta el siglo XIII, cuando el conclave o esta reunión de estos cardenales comenzaron a regularse formalmente y se creó como una norma para poder elegir al nuevo sucesor, al nuevo papa. O sea, estas son las formas como se puede elegir al nuevo papa. Desde mi punto de vista, parece que estas normas son bien democráticas. Hay normas democráticas realmente para poder elegir, sabiendo que cuando uno va un poquito a la Biblia o la lectura de la Biblia, las normas antes no se elegía así, porque había un gobierno teocrático, no democrático. El gobierno de Dios establecido en la Biblia a través de los libros de Samuel es un gobierno, estudiarlo, porque es un gobierno teocrático, no está dentro de la democracia. Pero cuando vemos el conclave, es un gobierno más democrático, donde se va a elegir. En cambio, el gobierno teocrático elige Dios directamente. ¿Cómo elegía? ¿A través de quién? A través de su propia soberanía, y después con Samuel, que fue el primero o la persona o esa figura primordial dentro del gobierno teocrático. De ahí viene la democracia y se sale el gobierno de los reyes, que se elige a Saúl como el primer rey de Israel, y después David y todas las megas de reyes que han ido sucediendo este proceso histórico. Pero el conclave, visto desde cualquier punto de vista, es un gobierno más bien democrático, que parece correcto, que no es malo, no es aislado, porque allá gira la sociedad. Pero a través del conclave, que es la elección de los cardenales que se reúnen, se elige al sucesor y al nuevo papa.
Y así ha sido toda la historia de estos 750 años de historia que tiene el conclave. Bastantes años de historia. Y habría que estudiar cada día este tema, porque son temas que debemos de conocer. Es decir, que el conclave es la reunión que se celebra el colegio cardenalicio de la Iglesia Católica para elegir exclusivamente al nuevo sumo pontífice del papado, o el nuevo papa, como se le reconoce, que es el obispo de Roma, y lleva el cargo de soberano del Estado, de la ciudad del Vaticano. Eso es la reunión del conclave. Los conclaves se celebran en la Capilla Sistina del Palacio Apostólico, en la ciudad del Vaticano. Todo lo que se trata en el conclave es absolutamente secreto, no se puede divulgar. Antes de proceder a la elección, los cardenales escuchan 2 sermones, uno antes de entrar al conclave y otro ya dentro de la Capilla Sistina. Ellos tienen que estar muy atentos a aquello porque son los responsables de elegir al nuevo papa o al nuevo soberano de la Iglesia Católica. Ambos sermones tienen como objetivo exponer el estado actual de la Iglesia y sugerir las cualidades necesarias que se debe poseer un papa en ese momento específico, para ese momento histórico que está ocurriendo con el nuevo sucesor. En la mañana del día, designado por la congregación de los cardenales electorales asistentes a una misa, eligiendo pontífice en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal decano. Ellos tienen ahí, tan conscientes de aquello, deben estar conscientes que van a elegir. Entonces, le dan en estos sermones un perfil de cómo está el mundo, la sociedad, la estructura social del mundo. Y entonces tienen que elegir al Papa de acuerdo a esos perfiles que la sociedad necesita para los cambios actuales, porque la Iglesia también tiene procesos históricos y cambios actuales. La Iglesia va evolucionando de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la cultura. No es que la Iglesia está ahí estática. La Iglesia tiene que ir evolucionando, cambiando, haciendo cambios y procesos. Entonces, elige al nuevo Papa de acuerdo también a la situación actual de la sociedad. Primero, la sociedad. Segundo, qué desea la Iglesia. Y cómo la Iglesia enfrentar como un tercer elemento esta crisis o situación de la sociedad que se está viviendo. Por eso que el Papa se elige con bastante responsabilidad, creo yo, y bastante coherencia desde mi punto de vista, sin afectar y sin dañar a la Iglesia o a los católicos, a los que somos religiosos. Simplemente esta es una información que es necesario saberla, es necesario entender que cada quien desde su estructura tiene una responsabilidad social, emocional y aún hasta espiritual para esta nueva sociedad actual que tenemos. Una vez dentro de la Capilla Sistina, cada cardenal presta juramento de cumplir con los procedimientos establecidos por las constituciones apostólicas. Defensor de la libertad de la Santa Sede, de mantenerse en secreto y de hacer caso omiso de cualquier institución externa sobre la votación. Esta práctica aún no se ha mencionado específicamente en los documentos de la seguridad de la Iglesia. No se lo ha mencionado. Son conscientes de la práctica de la seguridad y esa confianza en el proceso altamente sensible y confidencial de la Iglesia como tal, el poder cuidar los procesos de la Iglesia y los procesos históricos de la Iglesia que tiene que ver el enfoque de la sociedad. Recuerde que la Iglesia Católica es la antesala de la sociedad, donde se establecen las bases morales, pero más que morales, las bases espirituales. Porque dentro de los procesos de la Iglesia está como establecer en la vida del ser humano más que la moralidad. Esos son los procesos espirituales. Yo no quiero hablar de las crisis de la Iglesia, quiero hablar del valor de la Iglesia a nivel de la estructura histórica, de lo que es la Iglesia como tal. Entonces, la Iglesia tiene que establecer bases morales. Bases morales. Esa es la Iglesia. Segundo, la base ética.
La iglesia tiene que trabajar con la base ética, que tiene que ver con el eto, con la parte conductual, con la parte estructural del ser humano. Y como un tercer elemento, yo les digo en este proceso, como un tercer elemento es la parte espiritual. Eso es la iglesia. Por eso es que la iglesia es catalogada como la sal y la luz del mundo. Es la que sazona el universo y la luz para alumbrar al que no tiene luz. Esa es la iglesia. Entonces, cuando hablo de estos procesos históricos, estoy hablando de la estructura de la iglesia. Y esperamos nosotros poder contestar a la pregunta, a la amiga, ¿no? Que si creo que se llama Elizabeth. Contestar la pregunta de Elizabeth sobre hablar un poquito de conclave. Con este video queremos contestarte a tu inquietud, mi querida Isabel, y deseo que Dios te bendiga mucho y que te cuide mucho, y es un gusto enorme que tú nos escribas y nos digas de qué tema hablar, y así muchos pueden decirnos de qué tema hablar y abordar. No se olvide que usted es un regalo de Dios para este universo, solamente esto es hablar un poquito de historia. La historia está ahí para hablarla. No se olvide calidad y experiencia. Que Dios le bendiga y le guarde por siempre. Bendiciones. Chao, chao.